En Ecuador existe un lugar que por mucho tiempo ha llamado la atención de la gente, como turistas, investigadores, geólogos, arqueólogos, incluso de astronautas. Un lugar lleno de misterios e historias bastante interesantes. Este misterioso lugar se hace llamar la Cueva de los Tallos, en honor a unas aves nocturnas llamadas tallos que tienen como hábitat las cuevas de las selvas andinas. Así que sé bienvenido a un nuevo video de Estación Astral, en el cual vamos a hablar sobre el misterio de la Cueva de los Tallos. La Cueva de los Tallos se ubica en el cantón Limón Indaza, perteneciente a la provincia de Morona, Santiago. Más específicamente se encuentra a 2 kilómetros al sur del río Santiago y 800 metros al oriente del río Coangos, en las faldas de la cordillera del Cóndor. En la actualidad pertenece a los indígenas nativos del centro sindical Cuancus, además de formar parte del territorio de los Shuar Arutam. Cabe destacar que la Cueva de los Tallos no solo es una, ya que está conformada por un sistema de cavernas con varias entradas, pero la entrada más accesible se encuentra en la ubicación ya mencionada anteriormente. Su entrada tiene una profundidad de 64 metros y un ancho de 2 metros. Además posee una dimensión de 17 kilómetros aproximadamente, y mientras más te adentras a la cueva, esta se vuelve más profunda y se evidencia la existencia de muchos pasillos o bifurcaciones. La caverna fue descubierta por los propios habitantes de la zona, los Shuar, que ingresaban a la cueva utilizando escaleras y antorchas, con el objetivo de cazar a las aves que habitan la cueva, los tallos. Sin embargo, esta cueva ya era utilizada por los antiguos paleolíticos hace 48.000 años antes de Cristo, para protegerse de la glaciación. Pero su popularización y descubrimiento al público se da a partir de dos personajes, el padre Carlos Crespi Crossi y el investigador científico Juan Moritz, en la década de 1920 y el año de 1969 respectivamente. El padre Carlos Crespi es considerado el primer investigador de la Cueva de los Tallos y llega al Ecuador en la década de 1920 como misionero salesiano, con el objetivo de ayudar a los indígenas amazónicos y grabar un documental sobre los mismos. Él se hizo cargo de ellos y se ganó su respeto a tal punto de considerarlo un gran amigo de la tribu Shuar. Es más, por tal razón, la tribu le regaló cientos de piezas arqueológicas como muestras de gratitud. Estas estaban relacionadas con la Cueva de los Tallos y las encontraban cuando entraban a la cueva para realizar sus tareas de caza. Para ese entonces, el padre Carlos Crespi, a raíz de sus labores y experiencias, ya se había enterado de la existencia de la cueva, pero nunca la exploró. Carlos Crespi, al ser un hombre muy preparado en filosofía, ciencias naturales y de poseer mucha cultura, se dio cuenta que las piezas arqueológicas obsequiadas por los nativos tenían una gran similitud con la iconografía de las antiguas civilizaciones mesopotámicas. Según el padre Crespi, los jeroglíficos arcaicos que habían sido grabados eran la lengua materna de la humanidad, la lengua que se hablaba antes del diluvio universal. La cantidad de objetos obsequiados por la tribu Shuar al padre Crespi eran demasiados que llegaron a formar una gran colección, que para el año de 1960 le hicieran a Carlos Crespi solicitar al Vaticano el permiso de crear un museo en la misión salesiana de Cuenca sobre las piezas arqueológicas. Ante la postura positiva del Vaticano sobre la solicitud del padre Crespi, el museo fue una realidad y se convirtió en el más grande creado en la ciudad de Cuenca y el Ecuador. Pero en el año de 1962, el museo se incendia de manera misteriosa y se destruye la edificación, así como la mayoría de las piezas arqueológicas.
Aún así, el padre Crespi logró salvar varias de las piezas del incendio y las escondió en un lugar que solo él conocía. Crespi también decía que las miles de bifurcaciones subterráneas no eran naturales, sino más bien hechas por el hombre en el pasado. También manifestó que las piezas que los nativos le obsequiaron provenían de una gran pirámide subterránea ubicada en un lugar secreto, y por ello le ordenó a los nativos que cubrieran de tierra la totalidad de la pirámide y nadie pudiera encontrarlo por temor a los saqueos. Entre la colección existía una placa donde se mostraba una pirámide grabada con un sol en su cumbre. Varios lo interpretaron como una masiva erupción volcánica que ocurrió en el pasado. En abril de 1982, Crespi fallece y toda su colección desaparece. Varias piezas fueron tomadas por el Museo del Banco Central del Ecuador, y el resto de la colección se dice o se especula que fue enviado y guardado en una bóveda en el Vaticano. Juan Moritz es un investigador húngaro nacionalizado argentino que nace el 29 de mayo de 1891. Su relación con la Cueva de los Tallos empieza debido a su gran curiosidad sobre el origen de la humanidad y los mundos subterráneos, los cuales eran mencionados en la mitología egipcia, griega y sumeria. Esto lo llevó a explorar las cavernas de varios países y lugares de Sudamérica como Perú, Bolivia, el lago Titicaca, entre otros, a fin de buscar respuestas. Pero en 1969, guiado por el padre Crespi y ayudado por las tribus Shuar, de las cuales se hizo gran amigo y se ganó su respeto, encuentra la Cueva de los Tallos y la explora. Tras su exploración y a raíz de sus hallazgos, el 21 de julio del mismo año, presenta en la Notaría Cuarta de Guayaquil, ante el doctor Gustavo Falconi Ledesma, una escritura donde se asentaba la denuncia de un supuesto descubrimiento en las selvas orientales del Ecuador, específicamente en la Cueva de los Tallos. Cabe resaltar que Juan Moritz también hizo de conocimiento este descubrimiento al presidente José María Velasco Ibarra el día 24 de junio del mismo año. En la escritura notarial hecha por Juan Moritz se destaca el siguiente fragmento: una biblioteca de metal que contiene la relación cronológica de la historia de la humanidad, el origen del hombre en la Tierra y los conocimientos científicos de una civilización extinguida. Cabe destacar que aunque las cuevas ya eran conocidas por la tribu Shuar, el primero en legalizar un descubrimiento fue Juan Moritz. El 26 de julio de 1969, con el patrocinio que el gobierno le otorgó a través de Ceturis, la Corporación Ecuatoriana de Turismo, Moritz realiza otro viaje a Los Tallos, esta vez con una expedición mucho más seria que contaba con más gente. Entre ellos estaba Gastón Fernández, que era el gerente general de Ceturis, el doctor Gerardo Peña Mateus, asesor jurídico y amigo de Moritz, Lilian Icaza como coordinadora, Hernán Fernández como fotógrafo, Mario Pólid y Pedro Luna como ayudantes y José Rojas como periodista. La expedición fue dividida en dos etapas, la primera para hacer un reconocimiento de las cuevas y la segunda para confirmar el supuesto hallazgo de la biblioteca metálica. Acompañado de la Policía Nacional, el grupo cumplió la primera etapa y regresó a Guayaquil. En esta primera expedición oficial, las fotografías tomadas por el grupo de Moritz mostraban un mundo subterráneo increíble, con túneles y espaciosas galerías rocosas, con formas simétricas y muy bien detalladas, que a Moritz le hacían pensar que estas estructuras eran el resultado de antiguas intervenciones humanas. La primera etapa trajo resultados muy positivos, que llamó la atención de medios nacionales, internacionales y el público en general. Pero lamentablemente la expedición planeada por Moritz no se pudo completar, ya que la segunda etapa o expedición que servirá para confirmar el hallazgo de la biblioteca metálica no pudo ser realizada por falta de apoyo y recursos. Esta situación llevó a Moritz a pedir ayuda a ministerios, al gobierno e incluso ayuda internacional, hasta que en 1972 el escritor suizo Erich von Däniken
Atraído por la expedición de Moritz, se comunica con él y pactan una reunión en Guayaquil, en la que Erich von Däniken le plantea a Moritz, junto a su abogado Gerardo Peña, en ayudarles y brindarles todos los recursos para la segunda expedición, pero con la condición de que le faciliten toda la documentación y evidencia posible. Ante esto Moritz aceptó y le brinda una copia del escrito notarial que legaliza su descubrimiento junto a algunas fotografías de la expedición. Pero a los pocos meses, Erich von Däniken publica un libro llamado El oro de los dioses, en el que se hablaba con un toque de ciencia ficción sobre la historia de la cueva de los Tallos, sus tesoros y las fotografías que Moritz le dio en aquella reunión en Guayaquil. El libro de Erich von Däniken popularizó a nivel mundial el descubrimiento de la cueva de los Tallos y llegó a ser bestseller en aquel entonces. Esto enfureció mucho a Moritz, ya que sin su permiso se publicó un libro en el que el autor ganó millones de dólares. Se atribuyó el honor de haber formado parte de la expedición a la cueva de los Tallos y además el libro se tradujo a casi 5 idiomas diferentes. 4 años más tarde de lo acontecido, Stanley Hall, a raíz del libro El oro de los dioses, el cual para Moritz era un plagio, se interesa en la cueva de los Tallos y se contacta con Juan Moritz para brindarle ayuda para la segunda expedición. Entonces Stanley Hall se reúne con Juan Moritz y su abogado en muchas ocasiones, y le mencionaba que en la expedición se sumaría el astronauta Neil Armstrong, los Gurkhas de Nepal, además del patrocinio de la reina de Inglaterra y el apoyo logístico del ejército inglés. Todo parecía marchar bien, pero existió un inconveniente, ya que en la expedición no querían poner a Juan Moritz como líder y preservar su hallazgo, más bien querían llevarlo como un guía, lo cual no le agradó a Moritz y desistió de la propuesta. Entonces, los ingleses decidieron ir por su propia cuenta, y para justificar la compañía a la expedición de la Cueva de los Tallos, integró a un grupo de ecuatorianos, entre ellos el padre Pedro Porras, un arqueólogo y gran conocedor de las culturas de todo el país. La expedición estuvo formada por más de 100 personas, entre ingleses, ecuatorianos, el mismo Neil Armstrong, los militares, científicos, entre otros. Entre las experiencias e historias de parte del padre Pedro Porras y sus discípulos que lo acompañaron a la expedición, se menciona que se les limitaba muchas cosas. Una de ellas era la cantidad de personas que podían adentrarse en la cueva. Se investigó la cueva durante 35 días y se hicieron estudios especializados en mineralogía, espeleología, biología, botánica y arqueología. Las investigaciones arrojaron resultados positivos. Hallaron un fragmento de figurina antropomorfa trabajada en arcilla, además de una galería taponada artificialmente, en la que se alojaban restos arqueológicos. Estos fueron clasificados en 3 grupos: estructuras elaboradas en piedra, restos cerámicos y de concha. En el primer caso se descubrió una especie de escalones elaborados por el hombre, un acumulamiento de piedras a manera de templo y una pacheta. Además se hallaron 111 fragmentos cerámicos entre tiestos decorados y partes de vasija. También se encontraron recipientes metálicos esféricos, botellas con asa de estribo, recipientes con elementos antropomorfos y ornitomorfos. Finalmente descubrieron artefactos tallados en concha, cuentas de collar, placas de forma cuadrangular y rectangular, un disco con imágenes de serpientes y otro con rasgos felinos. Se piensa que todos estos objetos servían para algún tipo de rito. Los Shuar afirman que en la expedición se extrajeron 7 cajas que fueron llevadas en helicópteros y nadie sabía lo que contenían. A pesar del esfuerzo de la expedición británico-ecuatoriana, la supuesta biblioteca metálica siguió sin aparecer y Moritz se había anticipado a ello diciendo: "Creo que los científicos de la expedición
Tanto ingleses como ecuatorianos llegarán a interesantes conclusiones y con un poco de suerte lograrán dar con algunas piezas estimables. Pero lo principal, la biblioteca metálica, dudo mucho que la encuentren. Alrededor de la Cueva de los Tallos siguen existiendo muchos misterios e incógnitas que aún siguen sin respuesta, como el porqué del incendio del Museo del Padre Crespi y el destino de su colección después de su muerte. También la biblioteca metálica que mencionaba Moritz y que nunca fue hallada. Y por supuesto, la expedición de los ingleses, donde se especula que se ocultaron informes, evidencias fotográficas y fílmicas, y que sobre todo se negó la real magnitud del sistema subterráneo. Tampoco olvidar el contenido de las cajas. Hasta ahora sigue siendo una pregunta que los propios Schwartz se siguen haciendo. Un ejemplo de lo que ocurría en la expedición es una anécdota en la que los militares ecuatorianos pidieron a los investigadores escoceses que les permitieran ver las grabaciones, y ellos se negaron a tal punto de decir que prefieren tirar todo lo documentado al río que mostrárselos. En fin, este tema es muy extenso y he tratado de abarcar lo más importante respecto a la Cueva de los Tallos. Si el video te gustó, deja tu me gusta y también anímate a dejar tu comentario. Si deseas, puedes suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Esto ha sido Estación Astral y hasta pronto.